buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio del día de hoy en el estudio de verso por verso del libro de Éxodo. Pues bueno, como ustedes saben, estamos haciendo el recorrido verso por verso de la Torá y también del Nuevo Testamento. Ahorita ya en el Nuevo Testamento estamos iniciando con el libro de los Hechos. Y en esta ocasión, pues bueno, nos toca el capítulo 20 de Éxodo. Así es. Pero lo menciono de esta manera porque fíjense que, como siempre lo hemos visto, todo el Nuevo Testamento tiene una relación muy estrecha con el Antiguo Testamento. Y en este caso, pues con mucha más razón, porque estamos hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, la ley que está siendo a punto de ser entregada. En el capítulo 19, el capítulo de hace 8 días, estuvimos viendo cómo fue que el Señor hizo una propuesta a la que en su momento sería preparada como la esposa del Cordero. Desde entonces, desde la salida de Egipto, ahí justo al pie del monte Sinaí, en donde el Señor llevó a cabo esta propuesta para un pueblo especial, que Él consideró como su especial tesoro, después de que efectivamente el pueblo aceptó esa propuesta por parte de Dios, del Dios de Israel, en el sentido de hacer todo lo que el Señor diga. Y aunque a pesar con el paso de los años, vemos en la Escritura que Israel se desvió, Israel finalmente no cumplió su promesa ante Dios de seguir toda su instrucción y continuar como su especial tesoro. Hubo dispersiones, se dividió el reino, cayeron en la apostasía, tanto las 10 casas del norte, la casa del norte, las 10 tribus, como la tribu de Judá, etc. Entonces hubo una situación de rebeldía por parte del pueblo. Sin embargo, una vez que Dios sella esta promesa que se dio en el capítulo 19, a partir de entonces se entrega su ley al pueblo a través de Moisés. Y lo más maravilloso de esto es que, independientemente de la desobediencia que tuvo el pueblo, de la rebelión que tuvo el pueblo para seguir este camino que le fue fijado, finalmente Dios se mantiene fiel a esta promesa. Y esto es lo más maravilloso, es lo que en un momento dado nosotros tenemos como un gran ejemplo que podemos ver no solamente en la Escritura entre Dios y su pueblo, sino nosotros mismos como los que estamos casados, por ejemplo, mayormente con nuestras familias. La promesa que nosotros le hacemos a nuestras esposas en relación a este pacto a partir de que nos unimos en matrimonio. Y esto es un gran reto, sobre todo para nosotros varones, porque esto nos implica que, siguiendo el ejemplo de Dios, incluso el ejemplo de Jesucristo mismo, el reto es justo hacer lo mismo con nuestras esposas, de tal suerte que la mayor carga de la responsabilidad de fidelidad, a pesar del carácter difícil, a pesar de las circunstancias difíciles, etcétera, de nuestras esposas, nosotros como varones tenemos este gran ejemplo a seguir, y es por lo mismo, pues es un gran reto. ¿Por qué? Porque no somos Dios, ni tampoco somos Jesucristo, pero estamos hechos a la imagen, a su imagen, y tenemos, por eso es ese propósito, por eso es el reto tan importante. Y
Y a partir de que se hace esta promesa en el capítulo 19, como estudiamos hace 8 días, a partir de ese momento, el Señor le dice a Moisés, le da instrucciones para que lleve a cabo la purificación, una purificación en el pueblo. Una purificación que en ese momento fue un aspecto físico, ritual, si ustedes gustan, pero que ya con toda la carga de conocimiento que hemos tenido hasta este momento, de todo el recorrido de la Torá, estamos entendiendo que tiene que ver con un aspecto de purificación total, integral, no solamente porque lo que sucedió ahí es lavar sus ropas, etcétera, como dice abstenerse de tocar mujer, en el caso de los hombres, en fin, una preparación espiritual, una purificación que tendrían que tener y preparación para recibir este gran regalo, este gran compromiso, el pueblo. Pero lo hemos estado entendiendo y lo analizamos en el sentido de que debe ser una purificación integral en el espíritu y que se refleja hacia afuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Y en ese sentido es como debemos ser purificados, limpiados, de adentro hacia afuera, de tal suerte que una purificación trae como consecuencia la otra. Hay ocasiones en que es tangible, es visible, y no por una apariencia simplemente, sino porque tú te das cuenta después de conocer a las personas, porque en apariencia no puedes tú dar una opinión acertada, sino con el trato real, personal, que tienes con las personas. En ese momento tú puedes confirmar esta circunstancia de la purificación que están teniendo las personas a través de entender esta gran necesidad que tenemos nosotros en nuestras vidas. Y bueno, entonces en este capítulo, en capítulo 20, entonces el Señor cumple al dar sus instrucciones para el pueblo, es decir, como el esposo y que le habla a la esposa y le dice, tienes que ser de esta manera y tienes que prepararte de esta manera, etcétera, etcétera, porque el propósito del pueblo tenía que ser en origen, como lo hemos visto desde que salieron de Egipto, en el tema de los primogénitos, como primogénito de Dios, Israel tenía que ser ejemplo a las naciones, tenía que ser instructor para las naciones del mundo acerca de cómo tenían que llevar sus vidas, todas las naciones. Por esa razón fue escogido como Israel como nación. Entonces esto va cambiando y lo vamos a ir viendo a partir de este capítulo. Se van llevando a cabo ciertos aspectos necesarios, como el caso de los levitas, que ocupan el lugar de este lugar especial para servir a Dios en el tabernáculo y enseñar la ley, etcétera, etcétera. Así es de que acompáñenme sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Desde el versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yud-Hei Vav-Hei, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza con esta declaración, es una declaración contundente en donde de inicio establece cuál es la posición de Dios frente a Israel. O sea, yo soy quien te liberó de la esclavitud, de la servidumbre. Y todo tiene una analogía, todo esto tiene una analogía con todos aquellos que estamos regresando al Padre a través del Hijo, a través de Yeshua, a través de Jesucristo. Una vez que entiendes, comienzas a comprender el propósito de la cruz y de la muerte y de resurrección de Jesucristo, entonces tú comienzas a entender en qué sentido Dios habla aquí, por ejemplo, cuando dice
que nos sacó de servidumbre, sacó de esclavitud. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, la servidumbre y la esclavitud tiene que ver con el pecado. Entonces, una vez que tú conociste la condición en la que te encontrabas de pecado, el Señor te ofrece esta libertad a través de la cruz, a través de tu comprensión de la cruz. Y en consecuencia, al darte cuenta de que un justo murió por tus pecados, entonces esa es la oportunidad que tú tienes para salir de tu Egipto a nivel personal. A nivel macro, en todas las naciones del mundo, todos y cada uno de nosotros estamos llevando a cabo este proceso de salir de la servidumbre, de salir de la esclavitud. Pero ¿cuál es el vínculo? El vínculo perfecto y único es Jesucristo, es Yeshua. Y esto es lo que no debes tú de olvidar jamás. En este capítulo, entonces, lo que vamos a analizar, pues es son las características de este pacto que se va a establecer en este momento. El pacto establecido en Sinaí entre Dios y su pueblo. El primer pacto que se dio con condiciones muy específicas y necesarias para los efectos de la dispensación del conocimiento de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué dijo? Esto lo dijo el apóstol Pablo, la dispensación del conocimiento de Dios como aquello que a través de las generaciones de Israel y de todo el mundo van conociendo de Dios, pero por etapas. ¿Ok? Lo que conoció todo Israel en ese momento es en un sentido. Lo que fueron conociendo los profetas y el pueblo fue en otro sentido. Lo que conoció todos aquellos que vivieron el tiempo de Jesucristo y sus apóstoles fue en otro sentido, con más revelación. Pero incluso hay un momento en que dice la Escritura que los apóstoles, estuvieron viviendo cosas que hubieran querido los profetas de Dios. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Esto es la dispensación del conocimiento de Dios que tú estás recibiendo por el transcurso de la historia. Hoy tú tienes una revelación tal que quizás en su momento, cuando los discípulos, cuando eran discípulos antes de ser apóstoles, estaban todavía con Jesucristo, no entendían. Incluso en algunas ocasiones él mismo les decía, aún no entienden, aún tienen el corazón endurecido. ¿Pero por qué? Porque aún no se daba este aspecto sobrenatural en ellos. El derramamiento del Espíritu Santo, que vimos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que les iba a abrir el entendimiento en el Espíritu y en su mente para poder recibir toda la revelación que ya les había dado Dios Jesucristo a través de su ministerio. Entonces, este pacto que se dio en tablas en aquella ocasión fue necesario hacerlo así, por esta causa, por esta razón, por el tema de la dispensación del conocimiento de Dios, conforme al paso de la historia del hombre, que esto es confirmado a través de la profecía. Este es el pacto que determinó el camino que debían seguir estas 12 tribus, todo Israel. Las 12 tribus y todos aquellos extranjeros que salieron de Egipto con ellos. Como la nación que sería caracterizada por una forma de vida distinta a las otras naciones. Y vamos a tener una pequeña introducción a este capítulo, porque es muy importante. Yo creo que este es el capítulo, uno de los capítulos más importantes de la Escritura, para todo aquel que está entendiendo la necesidad del pueblo de Dios de regresar a su ley, de regresar al pacto, de entender por qué razón Jesucristo habló de este tema y los apóstoles y debemos entender por qué razón de repente escuchas acerca de la ley de Dios, acerca de la ley de Moisés, y por qué por otro lado escuchas
pues que ya no es necesaria la ley de Moisés, que eso ya quedó en el antiguo pacto y ya es un nuevo pacto, pero no se está entendiendo, porque tú no puedes desconectar las promesas de Dios que hizo desde ese entonces, porque permanecen hasta nuestros días. Si tú desconectas, simple y sencillamente te estás perdiendo lo esencial, lo más importante. Tú no puedes llegar y cortar una manzana de un árbol y de repente no tiene raíz. ¿Te das cuenta que no tiene raíz? Pues simplemente el árbol, entonces es un árbol artificial. No te puedes comer esa manzana, no vas a disfrutar, no vas a tener los nutrientes que te da ese árbol. Debes de conocer la raíz. De manera que cuando Yeshua habló del camino como la forma de vida que todo creyente debía seguir, él estaba hablando de este camino, de esta ley. Este camino que fue establecido en Sinaí. Y que por el transcurso de los años, el pueblo de Dios se había alejado de seguir este camino por seguir caminos distintos. Por causa de su rebelión, por causa de que se cansaron. ¿Qué es lo que le cansa a la gente? ¿Qué es lo que le cansó a Israel? Muy sencillo. Lo que comenzó a cansar a la gente fueron las cargas impuestas por los propios líderes religiosos que comenzaron a establecer leyes sobre las leyes. Esto no hubiera sucedido si hubieran seguido el camino sencillo de la ley de Moisés. Pero no, comenzaron a hacerse cargas pesadas. Y pues por supuesto que a la gente le carga. ¿Por qué? Le cansa. ¿Por qué? Porque se convierte en una religión. La religión le cansa a las personas. ¿Por qué? Porque la gente, tú y yo, normalmente tenemos uso de la razón en todo lo que hacemos. Pero la religión no tiene razón. La religión simple y sencillamente choca con el aspecto sobrenatural de la escritura. Entonces tú de manera natural, tu alma, tu espíritu, anhela al Padre, anhela seguir su camino. Pero por otro lado, tú te esforzaste en aprender ordenanzas, en aprender dogmas religiosos, y eso siempre va a chocar. Porque va a llegar el momento que de repente no entiendas algunas cosas. Y si tú no te formaste el hábito del estudio de la escritura, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? Deja eso. O sea, ya, a otra cosa. Se cansó. Porque no entendió. No tuvo un propósito certero, el camino de su fe. Así es de que Yeshua estaba hablando de este camino entonces, que fue establecido aquí en Sinaí y que por el transcurso de los años el pueblo de Dios se había alejado. Y bueno, este camino, ¿qué es lo que iba a permitir para Israel? Pues permanecer con una identidad. Y esta identidad vendría a restaurarla, a restituirla Jesucristo. Por eso dijo que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué perdidas? Porque perdieron su identidad. Así es de que este fue uno de los primordiales propósitos divinos por los que Él vino a la tierra. Y para esto tuvo que haber dejado temporalmente su calidad de deidad junto al Padre, aunque fue Dios sobre todas las cosas, como lo dijo el apóstol Pablo. Pero tuvo que hacerlo así para cumplir esta misión, una misión que él mismo denominó como haber sido enviado a las ovejas. Le dijo a aquella mujer sirofenicia: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas que se perdieron por haberse alejado del camino que les fue dado y desde los ancestros del Sinaí. Incluso esto es contrario a lo que muchas veces se ha enseñado, en el sentido de que la ley de Moisés ya fue sustituida por las palabras de Jesucristo.
En realidad el Hijo de Dios vino a confirmarlas. ¿Y en qué sentido? Pues como el pacto, vino a confirmarlo como el pacto que se entregó en Sinaí y que fue constituido por esas leyes que fueron entregadas a Moisés y que de ninguna manera serían abrogadas, que significa abolidas, ¿sí? Sino que por el contrario, Yeshua mismo dijo que él había venido, no había venido a abrogar ese pacto, sino vino a cumplirlo. Acompáñenme a Mateo 5, por favor. Versículo 17. Dice, y esas son palabras de Yeshua: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no he venido para abolir. No he venido para dejar sin efecto, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La ley de Moisés no puede ser alterada, lo que está diciendo. ¿Y esto cuándo? Hasta siempre, hasta los últimos tiempos, hasta que se haya cumplido, es decir, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cómo va a ser esto? ¿Hasta cuándo vas hasta qué tiempo se refirió Yeshua? La referencia al tiempo de que pasen el cielo y la tierra tiene que ver con el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, el reino de los cielos. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 21, por favor. Versículos 1 y 2. Fíjense. Después de todo el juicio, después de todo el juicio a las naciones y ya en el establecimiento del reino, el Señor dice la visión de Juan. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si te das cuenta, ¿de qué está hablando Yeshua? De que este camino, esta ley, todas estas instrucciones que fueron dadas desde Moisés, mientras no llegue el tiempo de la restauración hasta ese nivel del reino de Dios, de que es el tiempo de la restauración de todas las cosas, este camino nos es necesario para poder tener una vida conforme al propósito divino por el que Dios nos creó. Así es que, y luego continúa diciendo el versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, es decir, cualquiera que deje de cumplir con conocimiento de causa, hay que entender esa diferencia. Aquellos que ya conocen acerca de la ley de Moisés, pero que se niegue o que enseñe a no cumplir. Dice, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y está hablando de qué? Del reino de los cielos. Está relacionando a Jesucristo, la ley de Moisés, con el reino de los cielos. Si tu fe no está basada o no está enfocada a alcanzar el reino de los cielos, ¿hacia qué está enfocada? Si lo que tenemos que hacer es cumplir justo la enseñanza de las palabras de Jesucristo. Yeshua habló, ahora hay ocasiones en que dices, tú puedes decir, si apenas estás queriendo conocer esto, apenas estás queriendo conocer la escritura, la Biblia o incluso los mandamientos, de repente lees esto y puedes decir, no, pues yo cuándo, porque tienes la idea equivocada de que estos escribas y fariseos pues eran los super justos, ¿no? Porque era el pueblo judío y se tiene esa falsa idea, equivocada idea,
de que siempre fueron o son los que cumplen la ley de Moisés y los super eruditos en la ley de Moisés, cuando realmente es todo lo contrario. Una vez más, verso 20, porque os digo, si vuestra justicia, es decir, tu obediencia, cuando habla de la justicia tiene que ver con la observancia de la ley. Tu observancia de la ley no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Yeshua habló en comparación a los escribas y fariseos, no porque significara que la justicia, que es la obediencia a la ley de ellos, fuera muy grande, sino porque ellos no cumplían la ley de Moisés de forma preferente. Antes cumplían sus propias leyes. Ellos siempre se enfocaron en sus propias tradiciones, antes que enfocarse en vivir conforme a la ley de Moisés. De hecho, fue precisamente lo que les reclamó Yeshua. Eso fue justo lo que les reclamó Yeshua. Acompáñame a Mateo 23. Y digo, es muy necesario que siempre que hablemos de estos temas, porque en ocasiones sí son temas delicados, porque se puede pensar que pues estamos en contra del pueblo judío. No, de ninguna manera, no, para nada. Son un pueblo muy especial, resguardado, que guarda una promesa impresionante de Dios. Por eso, ahí están. Y prevalecerán sobre nosotros. Cuidado, nosotros estamos viniendo para ser injertados al buen olivo. Ellos ya son naturales del buen olivo. Nosotros no, éramos olivo silvestre. Y por misericordia, por gracia de Dios, estamos siendo injertados. Siempre hay que tener presente esto. Lo que no significa que confundamos las palabras de Jesucristo. Hay que darle el enfoque correcto siempre al juicio que hizo el maestro. Mateo 23, 13 dice, ay de vosotros, fíjese, bueno, recordemos una vez más, acabamos de ver en Mateo 5 acerca de que el camino, de que esta ley dada por Moisés, que vino a cumplir Yeshua, es lo que te prepara para el reino, ¿ok? Y si tu observancia a esa ley no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y tú si quieres entrar en el reino de los cielos, queremos estar en el reino de los cielos. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿El diezmo? Te lo está diciendo aquí. Hipócritas, porque estás muy preocupado por diezmar todo. Y está hablando del diezmo porque efectivamente el diezmo tiene que ver con granos y era en especie de acuerdo a la ley de Moisés, no con dinero. Diezmas todo tu grano, diezmas todo tu cosecha, etcétera, pero estás dejando lo más importante de la ley, lo que te permite entrar al reino, que es la justicia, la misericordia, la fe, es decir, la obediencia, la fidelidad a la ley. Esto era necesario. ¿Y a qué se refiere? A lo del diezmo, al mandamiento del diezmo. Era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos. Literalmente, Jesucristo le está dando mayor importancia a la justicia, la misericordia y la fe que otros mandamientos, como el caso que literalmente está citando, el caso del diezmo. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Por lo tanto, si Yeshua es el autor de la confirmación del nuevo pacto, y aquí ya vamos a hablar del nuevo pacto, ¿cómo es que él mismo, cómo te explicas que él mismo dijo que daría ejemplo de cómo cumplir la ley y los profetas? Si tú estás considerando que el nuevo pacto ya no tiene nada que ver con la ley y los profetas, o sea, con la ley de Moisés, con el Antiguo Testamento. Si yo estoy apelando a tu capacidad de razonamiento, que es común, la de todos, a tu sentido de la lógica. La ley hace uso de nuestra lógica, de nuestro sentido común. Y eso no te lo enseña nadie. El sentido común, con eso naces tú. Eso es propio, es un atributo natural que el Señor nos permite tener desde que nacemos. El sentido de la lógica. Así es de que si tú estás muy familiarizado con el Nuevo Testamento solamente, entonces estás entendiendo que coincidimos en el sentido de que Él es la confirmación del nuevo pacto. Él es el que viene a confirmar el nuevo pacto. Y entonces aquí nos encontramos con esta contradicción. Si te han enseñado que la ley de Moisés ya no es vigente y que el Antiguo Testamento ya no tiene sentido. Porque entonces, ¿cómo es que Él mismo dijo que en Mateo 5, a partir del 17, versículo 17, que Él vino a confirmar esta ley y todos los profetas? Pues bien, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto cambiaría. Fíjense, mucha atención aquí. El nuevo pacto cambiaría no precisamente en cuanto a la ley, para que dejase de ser vigente, sino en cuanto a la forma en que este nuevo pacto sería entregado a los hombres. Exactamente. Ya no en tablas de piedra, sino en las mentes y en los corazones de los hombres. Y esto, pues, de forma sobrenatural, es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque se cumple muchas promesas de Dios acerca de que solo aquellos que verdaderamente le busquen de todo su corazón, con toda su alma. En eso consiste la diferencia del pacto que establece las bases del conocimiento. Para que entonces, por causa del autor del nuevo pacto, el creyente tenga la oportunidad de recibir este don que es de Dios. El regalo de recibir el anhelo de querer conocer su ley, porque esto no es natural. Esto es algo sobrenatural que comienza a suceder en las personas. Pero tiene que haber un anhelo en ellos. Y querer conocer su ley para poder cumplirla. Pues eso es lógico. Tú no puedes cumplir algo que no conoces. Y esto, pues, ya no conforme el pacto anterior, ya no en tus propias fuerzas. Y esto es la diferencia más importante. El pacto que se dio en tablas de piedra y en consecuencia toda la ley, el hombre tenía que cumplirla a través de su propio esfuerzo, a través de todo el sistema sacrificial en el templo, en la expiación de los pecados, la ofrenda de paz entre el Señor, en fin, toda una serie de cosas que se llevaban a cabo, pero que todos estos aspectos tendrían que llevar a sufrir un cambio, porque ya en lugar de ser sacrificios físicos de animalitos, tendrías que llevar a cabo un sacrificio espiritual, sacrificios espirituales, es decir, un sacrificio en tu carne, morir a ti mismo acerca de las deficiencias que tú tienes en tu persona y que sabes que conociendo la ley te está diciendo esto es lo que tienes que cambiar en tu vida. Y esto es para que el creyente tenga la oportunidad de recibir este don. Una vez que comienzas a hacer las cosas, Dios, por este anhelo que ve en tu corazón, te regala este don que de repente comienza a convertirse en una pasión en tu vida.
un amor fidedigno a la ley del Señor. Y eso es un regalo, el regalo de recibir el anhelo de querer conocer su ley para poderla cumplir. Y eso es lo más maravilloso, que entonces ya no se está dando en tus propias fuerzas. Sí es importante que te esfuerces, sí, pero llega un momento en que conforme el Señor está viendo lo que hay en tu corazón, Él te regala, Él te provee esta capacidad mayor aún de poder cumplir de mejor forma esta ley. ¿Cómo? Pues a través, y esto se da se confirma a través del nuevo pacto, que es, y de qué momento, a partir de qué momento específicamente, pues a través de la cruz. Acompáñenme a Hebreos capítulo 8. Y vamos a ver en qué sentido el autor de la carta a los Hebreos habla de este nuevo pacto. Pero se van a dar cuenta que en ningún momento desmerece el antiguo pacto, sino todo lo contrario, tiene su base en el antiguo pacto. Solo que lo único que cambiaría es el aspecto espiritual en que se está dando, y que una vez que se cumple en el aspecto espiritual, en la vida de los hombres, lo importante es que comience a reproducirse en hechos tangibles, en la vida de la gente, comienza a cambiar la vida de la gente. No solamente se queda en el espíritu y en el aspecto subjetivo de tu mente. Comienzas a vivir conforme a lo que predicas. Ok, Hebreos 8, desde el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal, y es que en el capítulo anterior, el autor de la carta a los Hebreos cita el tema del sacerdocio de Melquisedec a cargo de Jesucristo, a cargo de Yeshua. Y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, lo que significa que en los cielos hay un tabernáculo celestial, que es justo donde sirve el sacerdote de Melquisedec, Yeshua. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Y aquí está hablando de lo que se estaba llevando a cabo en el templo de Jerusalén, de forma física, todo el sistema sacrificial y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. De hecho, Yeshua jamás se constituyó sacerdote mientras estuvo cumpliendo su ministerio, y tampoco les enseñó a sus discípulos a que se constituyeran como sacerdotes. De ninguna manera. Esa iría en contra de la ley, y él no vino a transgredir la ley. Esa figura quedó suspendida. Eso y todo, todo lo que tiene que ver con el sistema sacerdotal. Verso 5. Las cuales, las ofrendas, sirven a lo que es figura sobre las cosas celestiales. Perdón. Sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, y esto estamos hablando de aquel momento, cuando estaban justo en el Sinaí, lo que vamos a ver a partir del versículo del capítulo 20 de Éxodo. Dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí. Estando en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, a Moisés se le mostró el tabernáculo celestial y todos los elementos del tabernáculo, todo, absolutamente, y así tenía que hacer una réplica en la tierra. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Como una enseñanza didáctica. A partir de entonces, en preparación para todas las generaciones de lo que sería en su momento el reino celestial. Dice versículo 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de Yeshua,
cuanto es mediador de un mejor pacto, y aquí ya está hablando de la calidad de mejor del pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, y cuando se dice sin defecto es porque los destinatarios fallaron en su cumplimiento. No porque el pacto en sí haya tenido un defecto. ¿Por qué? Porque de otra manera Jesucristo no lo hubiera venido a cumplir, como lo dijo. No era en sí la ley, el pacto, sino los destinatarios. Dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, o sea, regañándolos a los destinatarios. Y aquí se confirma que el error estuvo en los destinatarios, no en el pacto. Dice, reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En qué momento? Y porque fíjense que habla ya de forma dividida, con la casa de Israel y con la casa de Judá, de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque por causa de la rebelión de Israel se dividió el reino por el pecado de Salomón. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ya te diste cuenta? Aquí mismo, el autor de la carta a los Hebreos te está diciendo que el error o el defecto en el pacto no estuvo en la descripción de la ley del pacto, sino en los destinatarios. Es claro, te lo está diciendo aquí mismo el Señor. Dice, porque ellos no permanecieron en el camino, no permanecieron en las instrucciones que yo les di, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos. Y aquí cuando dice la casa de Israel, habla de las 12 tribus. Con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Estas son las mejores promesas. Estas son las mejores promesas. Esta profecía. La pondré en la mente de ellos, mi ley, dice, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Fíjate, esto es importantísimo. Y en consecuencia, una vez que comience el Señor a escribir su ley en su mente y en tu corazón de forma sobrenatural, porque comienzas a conocerla y te enamoras de la ley, por eso está escrita en tu corazón, porque anhelas cumplirla. Entonces, dice, y seré a ellos por Dios. Entonces considerarás al Señor, al Creador de todas las cosas, como tu Dios. Y ahorita vamos a ver por qué razón prohibió que tuvieras dioses ajenos. ¿Ok? Y ellos me serán a mí por pueblo. Claro, en consecuencia. Fíjense, muy importante esto, ahorita lo vamos a analizar. ¿En qué momento tú realmente puedes considerar que el creador de los cielos y la tierra es tu Dios? ¿En qué momento sí? Y en qué momento, aunque lo digas, en realidad no es así. Y eso cada quien lo determina. Verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, a sus pecados. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, y fíjese, verso 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si el defecto no estuvo en la ley, sino en los destinatarios,
entonces lo que está dando por viejo es la forma en que se estaría cumpliendo el pacto. De esa forma dejaría está envejeciendo, estaría envejeciendo y está próximo a desaparecer. Es decir, en tus propias fuerzas, de forma religiosa. Eso ya no es. Va a llegar el momento en que entiendas que eso no te va a hacer entrar en el reino de los cielos, sino este nuevo pacto. Es decir, la nueva forma que puedas tener tú para recibir el pacto. A través de la sangre de Yeshua. A través de la sangre de Él, ¿sí? Y en consecuencia en el Espíritu. De manera que si decimos que creemos en Yeshua, estamos obligados a conocer su obra de redención, que se justifica justo por la confirmación de los mandamientos de Dios para todo aquel que dice que ama y en consecuencia dice tener la oportunidad de ser transformado por ser el cumplimiento del nuevo pacto en la vida de las personas. Juan 14:15 dijo el Señor: si me amáis, y aquí está la ley en el corazón de aquellos que dicen amar a Jesucristo. Aquí está el nuevo pacto. Dice, si me amáis, haz de cuenta que está diciendo, si el nuevo pacto está en tu vida, guarda mis mandamientos. Y entonces yo rogaré al Padre por el sacerdocio de Melquisedec, por la calidad de sacerdote que tiene el Señor. Entonces yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero bueno, aquí el asunto es que esto es importantísimo entenderlo en el sentido de todo el preámbulo que implica conocer el sentido en que se está dando estas 10 declaraciones. Lo que se conoce como los 10 mandamientos, en realidad es algo un poco mayor. ¿Por qué? Porque de estas 10 declaraciones derivan toda la ley de Moisés. Hay quienes consideran que estos 10 mandamientos pues es toda la ley de Moisés. Y sí y no. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, solamente con que cumplas esto, ya estás cumpliendo la ley. El problema de entenderlo así es que tú ya no te vas a dar cuenta de todos los demás mandamientos que implica, por ejemplo, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta expresión, el versículo 3, tiene implicaciones y repercusiones en muchos otros mandamientos. Muchos otros mandamientos. Acabamos de ver la carta de los Hebreos, cuando dice, entonces, cuando se cumpla el nuevo pacto en tu vida, entonces seré tu Dios. Entonces ya tiene un montón de implicaciones, por supuesto. Y como consecuencia, mandamientos que ¿qué crees? Están en la misma Torah. No, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Literalmente dice delante de mi faz. Esta forma idiomática hebrea con frecuencia significa además de mí. O sea, otras cosas que tengas como muy importantes en tu vida. A mismo nivel, porque Dios es celoso. Por alguna razón se expresa en la Escritura de esa manera. Dice, o en adición a mí, siendo el único Dios verdadero. Aquí la cuestión es de que esta expresión delante de mí implica eso. La palabra dioses, la implicación de la palabra dioses tiene que ver con aquello que se mantenga con autoridad o como juez o rey. Algo muy importante. De modo que bajo ese contexto, si el juez implica la autoridad sobre la persona,
y ejerce soberanía, estamos hablando de que el concepto abarca cualquier aspecto que se levante con carácter de autoridad sobre la vida de la persona. Cualquier cosa que tú llegues a considerar muy importante en tu vida, incluso más importante que Dios, o al mismo nivel que Dios. Y en consecuencia, esto contraviene disposiciones de la ley de Moisés. Ese es un grave error en que ha incurrido en la tradición judía. Ellos, sin darse cuenta muchas veces, tanta tradición que llevan a cabo, que el mandamiento simplemente queda anulado de tanta capa que le estás poniendo sobre tanta disposición sobre mandamiento, que el mandamiento en sí, la esencia, se perdió. Bajo este mismo contexto se encuentra la palabra rey, ya que esta figura ejerce la misma función, es decir, determina leyes en la vida de las personas. ¿Ok? ¿Tienes otro rey? ¿Tienes algo más a ese nivel en tu vida? ¿Sirves a otro rey? ¿Sirves a otro Dios? Por otro lado, todo esto que se encuentra en franca oposición a la dirección, a la Torah en relación a las personas. Todo esto tiene que ver con otro Dios. Esto implica idolatría y esto es lo más terrible. Esto es lo más terrible. ¿Por qué? Porque las personas normalmente dicen, no, pues yo no estoy en idolatría. No, la idolatría ya quedó en el pasado. ¿Realmente lo crees así? Porque si estás considerando que la idolatría solamente tiene que ver con la imagen de piedra, de madera, imágenes de cualquier tipo, etcétera, y que son veneradas, pues realmente no estás como que profundizando en el concepto real de la idolatría. Entonces nos encontramos que el reclamo de Dios para el pueblo a través de los profetas fue justo que las leyes que se hicieron y que muchas veces contradecían en ese entonces la ley de Moisés, constituyen hoy idolatría. Por ejemplo, una cita que hemos comentado en muchas ocasiones. Acompáñeme por favor a Mateo 7, de los versículos 8 al 13. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y está hablando Yeshua aquí, está hablando el Hijo de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Eso hasta nuestros días, hasta el día de hoy el pueblo judío está muy aferrado a sus tradiciones. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Puedes dar otra vez la cita, por favor? Marcos 7. Es que dijiste Mateo. Dije Mateo, perdónenme. Es Marcos 7, del 8 al 13. ¿Sí? Sí. Ok, me regreso otra vez a partir del versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo les aseguro, les garantizo que probablemente ni siquiera se daban cuenta. Muchos de estos hombres que incluso hoy en día guardan la tradición tan celosamente, aman a Dios con todo su corazón. ¿Cuál es el problema? Guardando cosas
la tradición. Verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre, o a la madre, muera irremisiblemente. Y esto pues, lo vemos en Levítico 20, versículo 19. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá, o su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Literalmente. ¿Jesucristo está hablando de algo diferente? Está hablando de la Torá. Está hablando del camino. Está hablando del pacto que se dio en Sinaí. Así es de que Jesucristo no vino a validarlo de ninguna manera. Vamos a quitar esas ideas y vamos a tener más presente cada vez las palabras del Hijo de Dios. Dice, pero vosotros decís, le dice a los líderes, les reclama a los líderes que enseñaban al pueblo, pero les dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Hay ocasiones en que los padres ya son viejos, ya son grandes, y los hijos tienen la obligación de ayudarles, de ver a ver qué necesitan. ¿Sí? A su capacidad, por supuesto. Tampoco se trata de que vayas a dar como hijo lo que no tienes. O sea, tienes esa obligación de ver que tus padres, si necesitan para comer, les lleves una despensa. Si necesitan, que no tienen para pagar servicios, que les ayudes a pagar lo que tengas que pagar, lo que sea necesario. O sea, no puedes desentenderte de eso. Y es un mandamiento que vemos, y digo, hoy lo hace todo, o sea, muchísimos, yo conozco muchísima gente que se ha visto en esta situación y que los hijos, con un amor sincero, ayudan siempre a sus papás. También he visto todo lo contrario, que buscan quitarle lo poco que tienen los padres. O sea, ¿y qué te dice esto? Que en el sentido común Dios te depositó parte de la esencia de los mandamientos de Dios. Entonces tienes que buscar seguir ese camino, como a través de conocimiento de la ley. Pero dice, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Qué terrible! ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Eso que has puesto a los líderes, les está diciendo en otras palabras, de acuerdo al contexto, al concepto de lo que significa tener a Dios, el concepto de Dios, el Todopoderoso. Esto significa, lo que le estaba diciendo Yeshua a estos líderes era, ustedes han puesto por encima de Dios su propia idolatría, la idolatría a sus propias tradiciones, a sí mismos. Terrible. Terrible, ¿por qué? Porque en el peor de los casos, vimos hace 8 días, en el capítulo 2 de la segunda parte del estudio del capítulo 2 de Hechos, cómo es que aquellos hombres, después de haber escuchado a Pedro, se arrepintieron y les dolió en el corazón haber entendido que mataron al Hijo de Dios. Imagínate el dolor. Te aseguro que muchos de estos judíos estaban en esa misma situación. Pero por cuestión divina, se mantuvieron en esa condición para que tú y yo fuésemos alcanzados. Verso 4 de Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra imagen es la palabra pestel, que en el hebreo, que significa una figura tallada, ya sea de madera o de piedra, algo labrado.
y que con eso se forma una imagen. Literal, es muy sencillo, ¿no? La imagen tiene que ver precisamente con algo que el hombre se crea. Ahora bien, si es algo que el hombre se crea, que ha esculpido, tú de alguna manera, a lo mejor no eres carpintero, no eres albañil, no trabajas materiales, pero a través de tu vida has llevado a cabo has esculpido, te has esculpido otro Dios, o te has hecho cosas muy importantes en tu vida acá en tu corazón. Por ejemplo, una de las cosas que la sociedad ha hecho en los últimos tiempos es precisamente crear una escenografía en los jóvenes acerca de un futuro muy próspero y muy exitoso en base a infinidad de cosas. El joven comienza a esculpir estas ideas, de tal forma que si pierde piso, si el amor a Dios, el temor al Señor no está en estos jóvenes, lo que va a suceder es que es muy fácil que de repente al creador de los cielos y la tierra simple y sencillamente lo olviden y pongan en su vida como prioridad, como Dios, el éxito que están persiguiendo. Eso es esculpir. Dicho de otra forma. Entonces deberíamos tener mucho cuidado porque es justo lo que sucedió en el tiempo del apóstol Pablo, desde hace mucho, pero Pablo lo refiere de esta manera. Acompáñenme a Romanos 1, por favor. Dice, del versículo 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué dice que no le glorificaron a Dios como a Dios? Porque glorificar a Dios significa tenerlo en una estima suprema, tenerlo como algo glorioso y darle toda la honra en tu vida. No, la honra, cuando sucede esto en las personas, la honra está por otro lado, no para Dios, no para el creador de los cielos y la tierra. Dicen, y le dieron gracias. Y esto tiene que ver con la ingratitud en el corazón de las personas, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento tiene que ver con la capacidad de pensamiento que tiene el hombre, la mujer. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú te envaneces en esto, te sientes mucho mayor y más inteligente que otros, te sientes mucho más capaz que tu prójimo, y en el peor de los casos, esto que tú estás edificándote en ti mismo, esto que estás esculpiendo, simple y sencillamente evita o pone una barrera inmensa entre el aspecto espiritual de tu vida y tu razón. Y por cuanto que estás edificando y esculpiendo tu razonamiento, te envaneces, olvídate de tu vida espiritual porque está por la calle. O sea, sí, por supuesto que tienes que ejercer esta capacidad de razonamiento, sí, porque Dios te lo dio, por supuesto que es importante, pero todo en su proporción correcta. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por supuesto, una vez que ya te envaneciste en tu capacidad de razonamiento, simple y sencillamente tu corazón se va a ver en la oscuridad. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y bueno, habla de la degradación a la que lleva el hecho de mantenerte en una condición de idolatría que puede ir en progreso hasta la corrupción de la mente de las personas. Dice verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y bueno, aquí estamos hablando de este pacto que se dio en aquel momento, porque justo Israel, la nación de Israel, iba saliendo de Egipto, un lugar, una nación en donde había muchísimos dioses, en donde se les honraba esas imágenes y todas esas esculturas. Y entonces aquí es literal, eso en un sentido es literal, pero también para nosotros implica, obviamente, de qué manera tú puedes estar inclinándote y honrando. Y hemos estado hablando de todo esto. Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí es interesante porque de repente cuando las personas comienzan a conocer la ley y se encuentran con esto, hay una preocupación, hasta cierto punto con sentido, cierta lógica. ¿Por qué? Porque quizás tus papás o tus abuelos, no sé, supiste que andaban en la idolatría, andaban en cosas de hechicería, y de repente te enteras de este mandamiento, y bueno, yo soy la cuarta o la segunda generación, la tercera, y hay una preocupación ahí. La maldición de la idolatría hasta la tercera y cuarta generación se cumple por la influencia. Cuando la influencia de los padres se da en los hijos, y siempre y cuando estas generaciones permanezcan aborreciendo a Dios como lo hicieron sus padres. ¿Por qué? Porque la palabra aborrecer tiene que ver con enemistad, estar en contra de. Sin embargo, esta maldición se rompe. No de forma como de repente dice, haciendo declaraciones, ¿no? Gritando y rompo con esa maldición. No, eso no sirve de nada. Eso no, eso es show solamente. No, esto es algo mucho más serio. Esto tiene que ver con romper la maldición de las generaciones. Tiene que ver con regresar al Padre, regresar a tu Creador. De esa manera rompes el eslabón de esa cadena de maldición a la cual podrías en un momento dado estar destinado, y en consecuencia esta influencia espiritual, porque es una influencia espiritual generacional que se transmite, eso sí, por supuesto, en un momento dado se rompe en el momento que los hijos, las descendencias regresan al Padre. ¿Cómo regresan al Padre? A través de la ley, a través de los mandamientos. Y esto implica, pues obviamente, adorar y reverenciar al Señor. ¿Por qué? Porque aborrecer, como les comentaba, implica estar en contra, ¿sí? Ahora bien, acompáñenme a Lucas 11, 23, dice, el que no es conmigo, y esas son palabras de Jesucristo, para que veamos por qué razón el mandamiento literalmente dice así. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y la palabra aborrecer en el hebreo tiene que ver con la palabra sané, que significa literalmente enemistad, aversión. ¿Ok? Así es de que estar en contra de. ¿Y qué dijo Jesucristo en ese sentido? El que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra desparramar, ya lo hemos visto en otras ocasiones, tiene que ver con la palabra griega scorpizo, que significa literalmente desperdiciar, dispersar. Si el propósito de Dios es mantener unido a su pueblo, aquel que está en contra de él o vive en contra de su instrucción, no conforme a instrucción, significa que desparrama, como dijo Yeshua. No hay intermedios, y eso es más delicado. Hay gente que dice, no, mira, yo no me meto, yo respeto, y pues está bien. También Dios respeta, pero no estás con Él, estás en contra. Y por esa razón estoy citando literalmente las palabras de Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay dos bandos, no hay tres. Los que están con el Señor y los que no están con el Señor. Y bueno, en palabras del propio Jesucristo, pues yo creo que no hay confusión, no hay lugar a confusión o a interpretación. Es literal. Versículo 6. Aunque ya lo leímos, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice versículo 7. Vamos a analizar nada más hasta el versículo 7. Vamos a dividir ese estudio porque yo les había comentado, es uno de los estudios más importantes y quise dividirlo porque quise tomar esta introducción y estos mandamientos iniciales precisamente para poder entender la gran importancia que tiene este capítulo. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y bueno, aquí es algo impresionante porque el nombre en la cultura hebrea, en el contexto bíblico específicamente, representa los atributos, las enseñanzas y en el caso bíblico la doctrina que la persona representa. Por ejemplo, en el caso de Abraham, dice versículo Génesis 17:5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sin H, aquí, porque Abraham aquí significa enaltecido, un padre enaltecido, ¿sí? Dice, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí ya cambia porque tiene que ver con padre de multitud. ¿Ok? Padre de multitud. Entonces cambia el nombre. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y como este caso, vemos muchos casos en toda la Torá, sobre todo en la Torá, en donde el Señor le cambia el nombre a las personas. Y aquí hay que entender, digo, con mucha objetividad, que estos casos que registra la Escritura en que cambia el nombre de la persona, Dios le cambia el nombre, tiene propósitos divinos, tiene propósitos muy, muy específicos. ¿Okay? Y esto ya tradicionalmente, de forma tradicional en la cultura hebrea, comenzó y hasta actualmente en el pueblo judío, lo que hacen cuando nace un niño es que los papás al parecer oran para que
ponerle un nombre a su hijo y en su caso el niño en un momento dado cumpla un propósito conforme al nombre que los padres le ponen. Pero también hay que entender que esto ya opera en sentido contrario, es decir, todos los aspectos que vemos en la escritura es Dios quien pone el nombre, Dios quien cambia el nombre a las personas. En el caso de Jacob, por ejemplo, el ángel de Dios, es quien le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Y así, por ejemplo, en muchos casos, en el caso y uno de los más importantes, en el caso de Yeshua, antes de nacer, el ángel le dice a María, le dice, y le pondrás por nombre, en la traducción dice por nombre Jesús, pero Jesús no es un nombre judío, no es un nombre hebreo, es una transliteración y el original es Yeshua. Y aquí tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque dice el ángel, porque salvará a su pueblo. Y el nombre de Yeshua significa salvación. Si tú buscas Jesús, literalmente simplemente no tiene significado. ¿Ok? Entonces eso es lo importante de conocer los nombres originales. ¿Sí? No significa que hablemos de otra persona, estamos hablando de las mismas personas, pero con los nombres originales. Por eso es importante. Génesis 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino Sara, será su nombre. ¿Okay? Y la bendeciré también y le daré a ella hijo. Y bueno, aquí vemos esto. Y el caso, como yo les comento, si tú vas a tener un bebé y le quieres poner a tu hijo algún nombre bíblico porque hayas orado al Padre y ese nombre consideras que quieres ponerle, está bien. Pero ahí el sentido es diferente porque son los papás quienes en un momento dado deciden el nombre de sus hijos. Génesis 32, 27 al 28. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, en el caso de que yo les estaba mencionando, cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí le dice, ¿por qué le cambia el nombre? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y efectivamente, ese es el significado de Israel. ¿Qué significa? Significa el que gobierna con Dios o el que pelea con Dios. Es decir, cuando dice has peleado con Dios y con los hombres es con, no en contra. ¿Ok? Y bueno, cuando estuvimos este estudio en el libro de Génesis, estuvimos analizando todas las consecuencias y el por qué el Señor lo consideró de esa manera. De manera que, entonces, ¿qué significa usar el nombre de Dios en vano? Significa que lo hagamos nulo. La palabra vano literalmente significa desolado. ¿Ok? Inútil. Vacío. Así es de que el que lo hagamos usar el nombre de Dios en vano, es decir, cuando tú hablas de Dios, pero resulta que tu actitud, tu conducta, tu persona no refleja sus atributos, lo que representa su nombre, estás usando su nombre en vano. No tiene que ver con lo que hables. Es algo mucho más serio, mucho más profundo. Una vez más, dice el mandamiento, no dice que pronuncies, porque no dará por inocente al Señor al que pronuncie su nombre en vano, no. Al que tomare su nombre en vano. Y esto entonces, la implicación de tomar su nombre es amplísima.
¿Por qué? Pues porque tiene que ver con tu propia vida, con lo que predicas. Si tu vida, si tú lo que haces a final de cuentas no tiene que ver con lo que, con el nombre, con los atributos de su nombre, de lo que representa el nombre de Dios, toda su enseñanza, sus atributos, entonces estás tomando su nombre en vano. Y eso es más delicado porque aquí estoy seguro que quizás todos hemos fallado en algún momento. Y hay que tener mucha atención en esto. Así de que tú puedes decir que eres hijo de Dios o discípulo de Yeshua y que formas parte del pueblo de Israel. Pero en realidad las enseñanzas del maestro simplemente no se ven reflejadas en nuestra vida, entonces no lo somos, entonces estamos usando su nombre en vano. Con lo cual incluso podemos hacer que los creyentes, aquellos que definitivamente no conocen a Dios, blasfemen el nombre de Dios. Eso es lo más terrible. Una persona que se dice que cree en Dios, que se dice que está en pacto, pero con sus actitudes a otras personas jóvenes que no creen en Dios o que incluso dudan precisamente porque pues, nadie les ha hablado o quizás en un momento dado han estado muy alejados en su vida del Señor. Esos, lo que hacen es el Dios que tú profesas. Y tú dices que crees en Dios y tú dices, no, pues mejor me quedo como estoy. Y eso es blasfemar su nombre. Pero tú lo estás provocando. Qué terrible, qué gran y enorme responsabilidad tenemos. Es un reto enorme que tenemos todos absolutamente. Y bueno, una de las cosas que yo les he compartido siempre es que no por el hecho de que yo les comparta esto significa que sea un modelo a seguir de ninguna manera. Tenemos un solo modelo a seguir y todos somos iguales, todos absolutamente somos discípulos de Yeshua y somos aprendices, pero tenemos que aplicarnos y tenemos que y precisamente una de las quienes son nuestra preocupación son aquellos que aún no le conocen. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado de que no lleguen a burlarse de las enseñanzas de la Torá que nosotros decimos predicar. Hay que ser muy celosos de eso, pero nosotros como primordiales responsables de eso. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano, simplemente no hay fruto en nuestra vida. Y nuestro propósito nunca va a ser cumplido. ¿Por qué? Porque todo está en tu mente y piensas y dices, pero realmente tu vida no cambió, nunca, sigue siendo la misma. No vas a ningún lado. Es un momento quizás de sentarte y decir, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué tanto problema en mi vida? ¿Por qué todos están en mi contra? ¿Por qué tantas situaciones que bueno, no le eches la culpa a todo el mundo. Comienza primeramente por analizar en qué cosas quizás seguramente estás equivocándote. Y créeme que vas a encontrar mucho. Cuando tú partes de ese principio, decir, a ver, seguramente en algo yo me estoy equivocando. ¿Sabes qué? ¿Vas a dar con el clavo? Sí, así es. Y de ahí entonces eso, lo demás es mucho más fácil. Porque cuando tú estás consciente de que en algo te equivocaste, se te hace mucho más fácil perdonar a las personas. Porque entonces justificas, claro, pues con razón, si yo hice esto y hice aquello y no me di cuenta, quizás. Es más, vas un poco más allá y vas y te disculpas, tratas de restaurar. Es importantísimo. Otra de las palabras que traduce la palabra vano del hebreo es la palabra idolatría. Si ustedes se van a su Strong, se van a dar cuenta que van a encontrar la palabra como traducción idolatría. Así que dependiendo del contexto en el que se use la palabra vano, esta palabra implica idolatría e hipocresía también. Wow, tremendo, tremendo. Esto significa que Dios castiga a quien toma su nombre
para todo aquello que tenga que ver en realidad con idolatría, que tenga que una actitud hipócrita inclusive. Jeremías 3 del 6 al 11 dice, fíjense lo que dijo el profeta, dice, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y está hablando ya del tiempo en que las casas se dividieron. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Aquí el contexto de la fornicación de la que se está hablando tiene que ver con la fornicación espiritual, el adulterio espiritual. Cuando Israel comenzó a poner como dioses a otras cosas antes que a Dios mismo, antes que al Creador. Y dije, después de hacer todo esto, es decir, de darle toda la bendición que tuvo la casa del norte, porque fueron muy bendecidos, con muchas riquezas incluso. Dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, dice el Señor. Fíjate, qué amoroso, dice. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá, o sea, la casa del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, es decir, en el año 700 antes de Yeshua, cuando vino el imperio asirio y se los llevaron cautivos a toda la casa del norte, ya no regresaron. Se los llevaron a la dispersión. Pero eso fue por juicio de Dios. Dios lo creó, Dios hizo esto. Aquí lo confirmamos. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, sino su hermana, sino que también ella fue y fornicó. O sea, hizo lo mismo al final de cuentas, Judá. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Está hablando de Judá, Está hablando de Judá. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, con toda sinceridad, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Impresionante el juicio del Señor. Aún así, a pesar de que fue peor Judá, no le dio carta de repudio por la promesa dada a David y porque de ellos vendría el Mesías, justo, efectivamente Jesucristo. De manera que usaron su nombre en vano, justo como dice el mandamiento que no debieron haber hecho. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Está hablando de toda una actitud, no de pronunciar. No, eso no significa nada, de tu vida. De tu vida. Vamos a ver. Bendito Señor, gracias te damos, papito, porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro corazón duro que hemos tenido, Señor, ahora nos estás dando la oportunidad de volver a ti, Señor, de tomarnos como un pueblo escogido, santo. Gracias porque como real sacerdocio nos estás enseñando tu ley, porque eso era lo que hacían los sacerdotes, aprender la ley para así enseñarla a demás gente. Ayúdanos, Padre, a que con nuestra vida no tomemos tu nombre en vano, sino que nuestra vida sea un reflejo tuyo, Señor, de tu ley. Padre eterno, cometemos tantos errores, mi Dios, en nuestra vida, te pedimos perdón, papito, porque a lo mejor no hemos reflejado, Señor, lo que tú eres, lo que tu ley es, mi Dios, y cometemos errores, pero
Tú en tu infinita misericordia, perdónanos, Señor, y permítenos progresar, permítenos avanzar en nuestra vida, ser mejores cada día, Señor, hasta llegar al hombre perfecto que es Yeshua. Señor, que Yeshua esté en nuestra vida reflejado, para así poder guardar tus mandamientos. Señor, transforma nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros seamos una ofrenda encendida delante de ti, en olor grato diariamente, no nada más el día de hoy, que es Shabbat, sino que siempre en nuestra vida, Señor, tengamos temor de nuestras actitudes, de poder reflejarte. Mi Dios, ayúdanos a quitarnos toda idolatría que esté en nuestra vida, falsas enseñanzas que estemos siguiendo o guardando o poniendo en alto a personas, actitudes o enseñanzas que no son delante de ti. Ayúdanos a depurar todo eso en nuestra vida, a limpiarnos, Señor, y en este estudio, Padre eterno, yo te pido que conviertas nuestra alma, Padre, porque tu ley es perfecta que convierte el alma. Así es de que en cada mandamiento que tú nos estás dando, derrama de tu espíritu en cada vida de los que estén escuchando, para así poder convertirnos, Señor. Ya sabemos que el convertir nuestra alma no es nada más mencionar tu nombre, Yeshua o Jesús, y decir en el nombre de Jesús ya estamos convertidos. Ya sabemos que no es así, sino que este estudio, Padre, de tu ley que es perfecta, este estudio va a convertir nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a también poder transmitir este conocimiento a aquellos que nos pregunten, a aquellos que quieran conocerte cada día más. Así es. Te pedimos, Padre eterno, que todas estas palabras que tú derramaste en el Sinaí queden guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón, para así aplicarlas, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.